Es imposible, es totalmente imposible, de acuerdo al proyecto de Dios, pensar en avanzar en este camino sin la necesidad de personas de otras generaciones que nos han mostrado el camino. Entonces, por esa razón, quiero empezar esta mañana con un texto que está en Gálatas 3, enseguida lo tendréis en pantalla, que dice lo siguiente, dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Obviamente, este texto no se puede tomar estrictamente literal. Es decir, en el momento en el que se dice esto, en la Iglesia, y todavía hoy, siguen existiendo judíos y gentiles. Siguen existiendo siervos y libres. Y siguen existiendo hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, el sentido que esto tiene no es un sentido literal, como si esto eliminara las diferencias biológicas o las diferencias étnicas, por ejemplo. El sentido que esto tiene está claramente en el texto. Los que estáis revestidos del Mesías, de Cristo, entre vosotros sois uno solo. Las diferencias que hay entre vosotros, sean del tipo que sean, son completamente inválidas a la luz del hecho de que sois uno solo. Os pongo un cuadro que hay a continuación. Os pido a los de vídeo que le vais dando... No me a mí me tienen aquí, si podéis ir pasando... Fijaos, sé que queda pequeñito, pero espero que en la tele se vea un poco más grande. Tenéis a la izquierda, en la columna de la izquierda, los tres comentarios. Primero dice, ni judío ni griego, es decir, eso está relacionado con la etnia. ¿Correcto? ¿Sí? Distancias que han creado las etnias a lo largo de la historia. Podríamos hablar de racismo, podríamos hablar de nacionalismos, de xenofobia, de superioridad cultural, de religiosidad, incluso de guerras religiosas o de guerras entre estados. ¿No han creado las divisiones entre etnias todas estas cosas a lo largo de la historia? ¿No ha tenido que la Iglesia que combatir estas cosas? A veces no ha sido hábil combatiéndolas. La segunda diferencia de la que habla, siervo ni libre, una cuestión más social. ¿No ha habido toda la historia que combatir el clasismo social? El que haya clases, que haya esclavitud, que haya ricos y pobres, que haya un norte y un sur geográfico, que hablamos de primer y tercer mundo, que haya migraciones y refugiados todo el tiempo. ¿No son estas las distancias, las barreras, las diferencias que hay precisamente entre siervos y libres? Y la tercera de la que habla el texto, varón y hembra, ¿qué decir del machismo históricamente? ¿Qué decir del feminismo actualmente? La desigualdad de género, la trata de personas, la prostitución, la violencia de género o las ideologías de género actuales. Todas estas distancias, todas estas barreras, todos estos muros, ¿no son acaso dañinos? ¿No rompen acaso con la realidad del ser humano? ¿No han roto, a lo largo de la historia con nuestra forma de relacionarnos unos con otros y han sido impedimentos? Y la Iglesia todo el tiempo ha tenido que luchar estas realidades. Un siguiente texto, en Efesios 2, dice: Él, Jesús, de ambos pueblos, está hablando de nuevo de esos judíos y esos gentiles, de esas barreras de separación, dice, derribó la pared intermedia de separación. Tienes que visualizar esto. Esas barreras de las que te acabo de hablar, no solo las étnicas, sino todas ellas, esa barrera que está entre las personas, lo que impide que las personas se relacionen como Dios quiere. Jesús lo que hizo exactamente fue derribar esa pared que está en medio. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad.
Y pensando en todo esto, a mí Dios me empezó a hablar en diciembre del año pasado, también a raíz de un pequeño congreso en el que estuve con Josu, un congreso de jóvenes, empezó a hablarme un poquito más del tema de las relaciones entre generaciones, lo que se llama intergeneracionalidad. Un tema complejo. Y es verdad que Gálatas no dice esto, pero podría decir también a Gálatas, ya no hay ni joven ni viejo, ya no hay generaciones. ¿No podría también Gálatas decir esto? El Evangelio ha roto las diferencias que rompen nuestras relaciones en cuanto a todo lo demás, pero no en cuanto a esto. Si Gálatas escribiera en 2019, probablemente ante el contexto que tenemos hoy en el mundo, esto a lo mejor sería hasta más necesario que algunas de las otras. Yo me imaginaba esto escrito en Gálatas: ya no hay joven ni viejo, ya no hay generaciones. Y obviamente, igual que sí que hay hombres y mujeres, sí que hay jóvenes y viejos. Pero entendemos que el sentido es que lo que el Evangelio hace en nuestras vidas va más allá que las diferencias que puedan haber en nosotros por ser hombres o mujeres, jóvenes o viejos, tener más o menos dinero. Eso queda absolutamente roto, deshecho en el Evangelio, o debería. Y por eso yo quiero hablaros un rato de intergeneracionalidad hoy, de las dificultades, de los problemas que tenemos entre generaciones. Y quiero mencionaros algunas dificultades también en base a textos. Primero quisiera que viéramos una diferencia que a veces dificulta que veamos las cosas con claridad. Y son los términos unidad, uniformidad y diversidad. Me gustaría hablaros de ellos un momento. En Efesios 4, del 4 al 6, la Biblia dice: un solo cuerpo, un solo espíritu. Más adelante dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Esto vale para todos los años que uno pueda tener? ¿Vale para los 3, los 5, los 15, los 30 o los 70? ¿Esto es válido para todos? Nuestra unidad no es uniformidad. Nuestra unidad está basada en el hecho de que Cristo en la cruz rompió esa barrera que nos separaba, que nos distanciaba. Pero eso no significa uniformidad. De hecho, la misma Biblia que dice eso también dice: hay diversidad de dones, y dice: aunque el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Lo ves? Unidad y diversidad. No unidad y uniformidad. Y uno de los grandes problemas que ha tenido muchas veces la Iglesia y las relaciones en la Iglesia es que tendemos a uniformarnos. En lugar de ser uno, pero vivir en la riqueza de la diversidad que Dios nos ha dado. La diversidad de hombres y mujeres, la diversidad de etnias, la diversidad de contextos culturales y sociales, la riqueza que eso implica, la diversidad de dones, de ministerios. Dice 1 de Pedro 4:10, bueno, ahí hay palabras mías también, pero a donde quiero guiar este pensamiento es que en realidad deberíamos estar viviendo y disfrutando con la multiforme gracia de Dios, en la que cada uno administra la gracia a los demás y ministra a los demás según lo recibido. Es decir, cada uno de los que estamos en esta sala somos únicos. Al mismo tiempo, todos juntos somos uno. Cada uno de los que estamos en esta sala somos diversos. En el mismo momento en el que empezamos a uniformarnos con los que están al lado, lo que estamos haciendo es violentar la multiforme gracia de Dios. Ya no quieres ser tú, ya no quieres pensar como tú, ya no quieres vivir como tú, ya no quieres desarrollar el ministerio que Dios te ha dado, quieres ser como aquel o como aquel otro, quieres copiar esto, quieres sentirte que haces lo mismo que los otros, no quieres sentirte como una oveja que se conduce de una forma distinta. Pero Dios nos ha llamado a ser uno y a ser diversos, no a ser uniformes, sino a ser uno y a ser diversos. Y por eso quiero hablaros de 3 principios. Antes de ello, antes de entrar en esos 3 principios, quiero deciros que mi percepción como alguien que ha llegado desde fuera hace poco más de un año
en cuanto a las generaciones de esta iglesia, es la misma que en todas las iglesias que he pisado. Y hay tensión. Y se percibe en el ambiente. Y esta es una de esas cosas que yo digo, cuando voy a predicar a veces pienso, Señor, ¿para qué me haces hablar de estos temas? ¿No? Pero hay tensión. Tenemos a los niños de esta iglesia prácticamente segregados. Casi no comparten espacio con nosotros. Las razones no las juzgamos. No estoy pretendiendo juzgar nada. Solo poner las cosas sobre la mesa. Tenemos adolescentes sufriendo por la forma en la que somos familia. No lo ven. Tenemos jóvenes que están a disgusto con cómo somos familia. Pero esos adolescentes y esos jóvenes no se están preocupando mucho por las generaciones que les precedieron. No están representando bien al Evangelio. Cuando se preocupan tanto de cuál es la forma en la que la familia se está desarrollando, pero no les importa el corazón de sus padres y de sus abuelos. Jóvenes, adolescentes, esto es para vosotros. Luego iré con los mayores. Si os importa tanto la forma en la que somos iglesia, la forma en la que hacemos iglesia, pero no os importa el corazón de vuestros padres y el corazón de vuestros abuelos, no habéis entendido lo que es la iglesia. Ahora os han puesto allí, ¿no? Normalmente miraba para allá, pero bueno, tenéis representantes también. ¿Me estáis oyendo, adolescentes, jóvenes? Sí, algo sí. No podéis decir que amáis esta iglesia si no amáis a vuestros padres y no amáis a vuestros abuelos. Si no amáis la gente que tiene 50, 60, 70, 80 y 90 años. Si no os importa cómo se sienten. Si no os importa cómo ellos perciben las cosas también. Ahora, también veo muchos padres en esta iglesia sufriendo en medio de dos aguas. Veo muchos padres desviviéndose porque tienen niños y piensan, ¿qué iglesia le vamos a dejar a estos niños? ¿Cómo somos familia para estos niños? ¿Qué están viendo? ¿Qué testimonio están recibiendo? Y les preocupa cómo ven las cosas y por un lado dicen, deberían cambiar las cosas para ellos, pero luego miran para arriba y ven a sus padres y sufren y ven el sufrimiento de sus padres, que no siguen el ritmo de los cambios de la vida, porque con los años cada vez cuesta más seguir el ritmo loco de este cambio, de esta vida, que todo lo altera tan rápido. Y tienes a muchos padres en esta iglesia sufriendo entre generaciones, sacrificados, ya para mí da igual, a mí yo quiero que mi padre esté bien y quiero que mi hijo esté bien. Y veo un montón de abuelos, entendedme el lenguaje, hablo de edades, de generaciones, no hace falta que seas literalmente abuelo, sufriendo por cómo van las cosas y qué pasará con todo nuestro legado, con todo lo que hemos vivido por el Señor, con todo el sacrificio que hemos hecho, con todo el trabajo que hemos hecho, qué legado está quedando, qué están haciendo las siguientes generaciones con ese legado. Y sufriendo también, todos sufriendo, hay mucho sufrimiento, tensiones generacionales. ¿Qué está pasando? Quiero hablaros de 3 principios bíblicos que me gustaría que nos ayudaran a repensar un poco toda esta situación y que nos ayudaran a clarificar lo que creo que el Señor quiere para la iglesia, no solo para esta, sino para su iglesia. El primer principio da un poco el sentido al nombre de la predicación. Es, sin bendición familiar hay maldición. Y sé que la palabra maldición asusta un poco. Es una palabra que a veces nos remueve un poco. Pero está basado en el texto de Génesis 12, los 3 primeros versículos, os los recuerdo, aunque son muy conocidos. Dice, ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, recordáis que se nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, de Abraham y de los que salieron con él, de esa familia, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira el plan. El plan de Dios es, de una familia, establecer bendición Dios en esa familia, para que esa familia distribuya bendición a todo lugar, a toda familia, ¿lo dice o no? ¿Ves distancias étnicas? ¿Ves distancias generacionales? ¿Ves distancias entre hombres y mujeres ahí? El proyecto de Dios es bendecir a una familia y que esa familia bendecida bendiga a las familias y que eso ruede, simplemente. Ahora, observa, si me podéis poner el árbol genealógico, porque claro, si tú quieres bendecir y en tu familia
hay tanta bendición como maldición, la cosa se hace un poco complicado. Quiero que mires la pantalla y recordarte un poquito la historia. ¿Te acuerdas que Abraham estuvo casado con Sara? ¿Ves ahí el anillo de compromiso? ¿Sí? Pero no podían tener hijos y Abraham también se juntó con Agar. Idea de Sara, por cierto. Y tuvieron a Ismael, ¿lo ves? Quiero que lo veas y que lo visualices porque se va a complicar el árbol genealógico. Y tuvieron a Ismael, que fue medio hermano de Isaac. Por eso está partido por la mitad del hermano, ¿vale? Medio hermano. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, ya dentro del contexto de la familia, tal como estaba más o menos pensado que fuera. Y tuvieron a Esaú y a Jacob, que fueron hermanos también. Esaú se casó con Judith y con Bosemat, que eran eteas. Es un detalle que te pongo ahí. Y Jacob se casó con Lea y con Raquel y tuvo complicaciones parecidas a las de su abuelo, también luego con las concubinas de cada una de sus esposas. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas de esto? Por cierto, que Lea y Raquel eran hijas de Labán, que era hermano de Raquel. ¿Lo tienes claro? Pásame a la siguiente. Muchas cruces, ¿no hay ahí? Mira, fíjate lo que pasó. Fíjate dónde queda la bendición. Agar y Sara, peleadas. Sara dice, Abraham, llégate a Agar, que no tenemos hijos, que no sé qué. Se llega, tienen hijos, entonces Sara se pone celosa, se pone envidiosa, quiere que la eche. Empieza la maldición entre dos mujeres. Claro, Abraham entonces tiene un problema. Su matrimonio bendecido empieza a ser un poco complicado. Y donde debería haber solo bendición, empieza a haber maldición. Y tienes entre Abraham y Sara, maldición. Y entre Abraham y Agar, ya ni te cuento, que la acaba expulsando y Dios en persona se tiene que hacer cargo de Agar y de su hijo. ¿Y pudo Abraham ser padre para Ismael? Estamos hablando de la primera familia, la que tenía que ser una familia de bendición. Se lía un pollo tremendo y no puede ser padre para su hijo. ¿Qué bendición hay en un padre que no puede atender a su hijo como debiera? Así que entre Abraham y Ismael, nada. ¿Y entre Ismael y Isaac pudieron ser hermanos? ¿Pudieron vivir como hermanos? ¿Dónde está la bendición en eso? De hecho, Ismael llegó a ser el enemigo de todos. Representa al mundo árabe, Ismael. Bueno, no nos liemos. Isaac y Rebeca, ellos se casaron bien, súper enamorados. ¿Ves ahí en Génesis 24 una historia de amor en un pozo? Bueno, una maravilla. Iba bien su matrimonio, tuvieron hijos y por alguna razón que no sabemos, no podemos estirar del hilo, tuvieron preferencias. Papá prefería a Esaú, mamá prefería a Jacob. ¡Qué maldición! No poder amar a tus hijos por igual, tener preferencias. Y tienes problemas, los ves ahí, la X esa cruzada, entre Rebeca y Esaú. Porque Esaú nota que prefiere a su hermano, pero lo mismo pasa al revés. Isaac prefiere a Esaú y Jacob nota que papá no tiene por él y ves maldición ahí. Y entonces eso genera maldición en el matrimonio, entre ellos. Y para colmo, en medio de toda la historia, Esaú ya un poco ¿sabes cuando ya un hijo se cruza? Se cruza con los padres y empieza a casarse con eteas y lo hace un poco a conciencia. Es un pueblo con el que no deberían haberse unido en matrimonio. Y dice el texto varias veces que Judith, Bosemat, estas eteas llegaron a hacerle la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Así que, ya sabes, espero que no lo sepas por ejemplo práctico tuyo, pero ya sabes que cuando suegros y yernos o nueras, que la cosa se complica, ahí no hay bendición, ahí hay maldición. Y claro, esas preferencias acabaron con Esaú y Jacob peleando, sí, ya, lo de la primogenitura, fueron sumando elementos, pero al final no hubo bendición entre ellos. Hubo maldición al punto que Jacob tuvo que huir. Tuvo que huir de su casa. Y bueno, lo acogió su tío. Dices, bueno, una opción para la bendición a través de su tío. Pero Jacob recibió parte de la maldición que él iba arrastrando en su vida de engañador. Se encontró a un tío que era engañador, pero solo que tenía 20 o 30 años más, y era, ¿sabes? Estaba más curtido y dice, yo te voy a enseñar lo que es engañar, mira. Y le encasquetó a una hermana cuando él quería casarse con Raquel. Pero claro, eso generó maldición entre Jacob y Labán, pero también entre Labán y Lea, porque Lea no se sintió bendecida por su padre. ¿Qué hija puede sentirse bendecida cuando su padre es tratada como mercancía? Cuando un marido pide a la otra hermana y el padre te obliga a casarte con ese hombre. Sí, ya sabemos que hay elementos culturales, pero ¿qué bendición hay en eso?
Lea se sintió despreciada por su padre. Y la envidia hacia su hermana, entre Lea y Raquel, otra crucecita. Y claro, ahora imagínate el matrimonio de Jacob con Lea. Y tira del hilo. ¿Dónde está la bendición, hermanos? Si no fuera por la gracia de Dios, de esta familia no hubiera salido nada bueno. Lo que te quiero decir es, en la historia de la misión, en la historia de la misión de Dios, Dios bendice, pero su medio de bendición debe ser la familia. Es la familia, la natural y la espiritual, el medio de bendición. Es en estas relaciones donde tiene que haber bendición de Dios. Mira, pásame la siguiente. Es que por si acaso te has olvidado de lo que te estoy diciendo. ¿Ves? Sara y Agar, problemas. Abraham y Agar, problemas. Sara y Abraham, problemas. Ismael y Abraham, problemas. Ismael y Isaac, problemas. Rebeca y Isaac, problemas. Casi todas las relaciones entre casi todas las personas que estaban en la genealogía eran complicadas. Celos, envidias, discusiones, ira. ¿Dónde está la bendición? Ahora, pásame a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y nosotros qué? En esta familia, no echemos balones fuera ahora. En esta familia, ¿qué decisiones estamos tomando en esta familia sin consultar a Dios o sin esperar a Dios? Gran parte de los problemas que tuvieron ellos fue porque no consultaban cosas a Dios o porque no esperaban a Dios. Abraham, ¿no te han prometido un hijo? ¿No te han prometido un hijo? ¿Dios no te ha prometido un hijo? No necesita tu ayuda, Dios. Sabe lo que hace. Por no esperarle, cómo empezó todo a complicarse y la bendición empezó a complicarse y a volverse maldición en su propia casa, en sus relaciones. ¿Qué relaciones no estamos cuidando bien en esta familia, aquí? ¿Qué relaciones no estamos cuidando bien? ¿Qué preferencias, recuerdas las preferencias, papá, mamá, el niño? ¿Qué preferencias hoy ponen en peligro la identidad, la autoestima o las relaciones de la próxima generación aquí? ¿Te das cuenta que la maldición tiene una dirección? ¿Que va de arriba a abajo? ¿Habéis oído a Josué esta mañana de vamos a enseñar a la siguiente generación, basado en el texto de contar las maravillas de Dios, vamos a enseñar a la siguiente generación cómo adorar, esa idea? ¿Cuál es la dirección? Es la dirección, de padres a hijos. Siempre es de padres a hijos la dirección. ¿Qué conflictos de mi generación estamos transmitiendo a la siguiente generación? ¿Qué legado estamos dando a la siguiente generación? ¿Qué bendición y qué maldición estamos legando a la siguiente generación? El primer principio que quiero que grabes en tu mente es: sin bendición familiar hay maldición. Es imposible andar por este mundo intentando predicar un evangelio que no vivo en mi casa. Es imposible. Es imposible, no puede haber bendición ahí. La primera bendición tiene que ser con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Y claro que va a haber dificultades, y claro que va a haber problemas, pero voy a buscar la bendición ahí. Porque es en eso que la misión de Dios tiene sentido. Es en eso que las otras familias serán bendecidas. En ver que es posible vivir como familia en las manos de Dios. Es posible. ¿Queremos bendición en esta casa? ¿En esta familia? Tenemos que hacernos estas preguntas, hermanos. ¿Qué relaciones no estamos cuidando bien? ¿A quién estamos descuidando aquí? ¿Qué estamos legando a la siguiente generación? El segundo principio es: la familia se construye al paso de los niños. Cuando Jacob empezó a arreglar su situación, porque hay esperanza en el Señor, en cualquier punto en el que estés, no hay maldición que Dios no pueda volver en bendición. Cuando Jacob ya había destruido sus relaciones en casa y había huido, y había destruido también sus relaciones con su tío, y entonces decidió ponerse a cuentas con Dios, y volvió hacia su hermano. En ese regreso, en el reencuentro, hay una conversación. Eso está en Génesis 33. Empiezan a restablecerse la confianza y las relaciones, y Esaú le dice a Jacob: yo marcharé delante de ti, tú sígueme, vámonos juntos. Y Jacob le responde lo siguiente:
Mi Señor sabe que los niños son delicados y que tengo ovejas y vacas que están criando. Tienes que imaginarte toda una caravana en movimiento. Y si las fatigan, en un día podría morir todo el rebaño. Y esto, de nuevo, no es necesariamente literal. No es que si fatigan a todas las ovejas y a todas las vacas, literalmente ese día pueden morir, sino que, aparte de que algunas literalmente puedan morir, estás poniendo en riesgo la continuidad del rebaño. Si enferman las que van a parir, si algunos de los bebés mueren, a lo mejor pones la cría de ese año, la pones en peligro, y eso implica que el año siguiente tienes menos población. ¿Entendéis el concepto? No es necesariamente que en un solo día fueran a morir todos los animales. Lo que Jacob está diciendo es, los niños son delicados, los animalitos y las que van a parir son delicadas. El único ritmo que esta familia puede tener es el ritmo de los delicados. El paso de la familia es el paso de los niños. Te voy a poner un ejemplo que conozco bien, de primera mano. Cuando un bebé nace, los delicados. Cuando un bebé nace, todo cambia en una casa. Los horarios cambian. Las prioridades cambian. Esto lo sabéis casi todos. Lo que se ve o no se ve en televisión, cambia. Lo que se come, cambia. La música del coche, cambia. Twinkle, twinkle. Esa es la que se oye en mi coche ahora. Todo cambia. Mi vida, la vida de la familia con un hijo pequeño, vive al paso de los niños. ¿Qué significa eso para nosotros? Otro texto. En 2 Corintios 12, 14. Y ya os lo he adelantado esto. Pablo está escribiendo a los corintios. Pablo es la persona que ha movido esa iglesia, que es padre espiritual de esos hijos, y va a hablar de paternidad, pero no lo va a hacer en el sentido biológico, lo va a hacer en el sentido espiritual. Y va a decir, no os seré una carga, está hablando de visitarles, no os seré una carga porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no están obligados a atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Señores, ya está bien de esperar madurez de los delicados. Ya está bien de esperar madurez de los niños, de los adolescentes. Los que tienen que actuar con madurez son los padres. A los que tenemos que reclamar que atesoren para los hijos es a los padres. Y de ahí para arriba, no para abajo. Pues claro que los niños van a ser niños y pues claro que los adolescentes van a ser adolescentes. Ya les tocará ser padres. No vamos a ponerles ahora el peso de atesorar para los padres. Ellos tienen que recibir de los padres. Es mandato bíblico que sean los padres y de ahí para arriba los que atesoren para los hijos. Y Pablo no está hablando de dinero ni está hablando de la familia biológica, está hablando de lo espiritual. Está hablando de la iglesia de Corinto. Él, como padre espiritual de la iglesia, le está diciendo, no os preocupéis por los detalles, no os preocupéis por si dormiré o comeré aquí o por lo que tengáis que hacer para mí. Yo voy para darme a vosotros. Voy para atesorar para vosotros, para dar lo mío por vosotros. ¿Qué significa eso para nosotros como iglesia? ¿Qué significa para los que somos padres y de ahí para arriba? ¿En cómo estamos pensando la iglesia? ¿En cómo estamos pensando el legado para los que vienen? ¿En cómo estamos pensando nuestras relaciones? ¿En cómo estamos pensando nuestros cultos, nuestros ministerios? Porque somos nosotros los que tenemos que atesorar para los que vienen detrás. No es una pelea, no es una disputa, es una pura dación. ¿Recordáis el tema de los pisos y los bancos? Una dación. Nosotros vivimos para darnos a ellos. Porque la dirección es una en la bendición de Dios. De los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos cuando los tengan. Si no vivimos con eso en la mente, tendremos tensiones generacionales que no vamos a resolver bien. Porque estaremos esperando una reciprocidad. Pero yo no estoy esperando de mi hijo reciprocidad. Aunque me echa una sonrisa y me siento pagado. Pero no estoy buscando reciprocidad. Me tengo que dar a él, es mi obligación. Así que recuerda, sin bendición familiar hay maldición. La familia se construye al paso de los niños. Tenía un par de preguntas aquí. Para nosotros como familia, como iglesia, ¿qué ritmos de esta familia o de esta iglesia no hemos adecuado a los más vulnerables aún?
los más vulnerables de esta iglesia, ¿qué ritmos no pueden seguir? ¿Qué estamos haciendo que ellos no nos siguen? Y los vamos a matar en un solo día. ¿Entendéis el texto de Génesis? Los vamos a ahogar, los vamos a agotar. ¿Qué ritmos no pueden seguir? ¿Qué hábitos, costumbres, tradiciones, formas de hacer, horarios, músicas, televisión, qué estamos haciendo que impide que los más vulnerables puedan seguir nuestro paso? ¿Cómo podemos adecuar nuestro paso a los más vulnerables? El tercer principio y último, parece una obviedad, pero es entender nuestro momento de vida. Entender nuestro momento de vida. Mira, pásame a la siguiente diapositiva. Siendo muy simple, ¿vale? Pensado, bíblico pero simplón. Venimos del polvo. Se habla de nosotros como barro constantemente en la Biblia, como vasos de barro delicados que tienen la gloria de Dios, y luego se dice que volvemos al polvo. Y la única pregunta válida es ¿dónde estás? En el momento en que olvidas que eres peregrino, que estás en camino, que eres, lo siento, no debería ofenderte esto, pero como a veces hay mentes que no lo entienden esto, eres un refugiado. A veces vemos a los refugiados en la televisión y decimos, esta gente ahí huyendo, tal, y muchas políticas en muchos países ahora los sancionan y no, están los terroristas infiltrados. Somos refugiados en camino hacia nuestra tierra, porque no somos de esa tierra. En el momento en que olvidamos esto, empezamos a establecernos aquí, a cambiar nuestro nomadismo espiritual por una especie de sedentarismo económico, casi te diría, porque es mucho más fácil tener un buen negocio establecido que vivir como nómada. Y nos olvidamos de esto y empezamos a tener peleas generacionales sobre cosas que no deberían ser ni un tema de debate. No deberían ser ni un tema. No deberían estar en la mesa. Las tensiones sobre cómo son los cultos son a la familia la discusión de qué es lo que se ve en la televisión mientras cenamos. Te lo voy a repetir. Muchas familias solo se ven ¿cuándo? Por la noche cuando todos regresan, cenan juntos, lamentablemente muchos se dedican a ver la tele, nadie se sienta juzgado, esa es mi opinión personal, pero el único rato de la familia a lo mejor está la tele encendida, y encima la pelea es por qué canal se ve, porque una generación quiere ver unas cosas y otra generación quiere ver otras cosas. Entonces la familia en su poco tiempo se la pasa discutiendo o peleando o intentando negociar, no, pues yo soy el padre, tal, no sé qué. Porque es lo que se ve en televisión. Y a veces esta familia parece estar discutiendo por estos temas. ¿Pero os dais cuenta de la nimiedad de la que estamos hablando? ¿Os estáis dando cuenta de la pequeñez de la que estamos hablando? La misión de Dios está en otro lugar. Es otra esfera de diálogo. Otra esfera de diálogo. Y a veces estamos peleando porque olvidamos que somos peregrinos. Que aquí no se nos ha perdido nada. Que no hay nada que nos vayamos a llevar. Que no tiene sentido lo de, venga, graneros más grandes. ¿Para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con ellos? Un texto, Éxodo 17. No lo vamos a leer, pero te lo recuerdo porque es muy conocido. En Éxodo 17 hay una batalla entre el pueblo de Dios, que ya está en el desierto, y un pueblo que se llama Amalek, los amalecitas. Moisés, por lo visto, ya tiene una cierta edad. Recordad que Moisés saca al pueblo con 80 años ya. Que ya. Entonces Moisés le da una instrucción a Josué, que es mucho más joven que él. Le dice, Josué, búscate a la gente de tu generación, recoged las armas, preparaos, que estáis entrenados, y salid a la batalla. Yo me subo con Ur y con Aarón a lo alto del monte. Allí estaremos intercediendo por vosotros. Y recordáis la escena de que él está con los brazos arriba y mientras está con los brazos arriba vencen la batalla. Pero en el momento en que los brazos de él caen, la batalla la pierden. Al punto que, no sé si esto es legal, pero le meten piedras ahí para aguantar los brazos. Esto es ilegal, ¿no? Es como una trampa. Y tienes a Aarón en un brazo, a Ur en otro brazo, levantando los brazos. Lo que tienes que visualizar es que esa batalla, que acabó siendo vencida,
¿Quién la venció? ¿La vencieron Josué y los jóvenes que luchaban? O sea, había jóvenes ahí repartiendo estopa y recibiéndola. Eran de hecho los que recibían la estopa literalmente. Moisés, Ur y Aarón recibir estopa no recibieron. Estaban en un sitio a distancia, en lo alto de una colina. Pero ¿quién venció la batalla? ¿Josué y sus compañeros o la venció Moisés con Ur y Aarón? ¿Quién la venció? Es una discusión absurda. Es la típica tensión generacional. La venció Dios con todos ellos. Si hubiera faltado uno solo de todos ellos, no lo hubieran vencido. Si Ur no hubiera estado aguantando esa mano y la mano hubiera caído, hubieran perdido. Si Moisés no hubiera estado sufriendo con sus brazos en alto, hubieran perdido. Si Josué y los jóvenes no hubieran estado repartiendo estopa, hubieran perdido. ¿Quién ganó la batalla? Solo la puede ganar la familia. Unida, en su diversidad. Pero, ojo, cada uno entendiendo su momento de vida. Fíjate en la sabiduría de Moisés, al que se le presupone la mayor sabiduría en el conjunto, al que tiene más experiencia y más años. Aprovecho para hacer un paréntesis. La sabiduría no es sinónimo de edad. Tengo que decirlo. Tener años no significa ser sabio. Conozco un montón de ancianos muy poco sabios. No sé cuál es el antónimo de sabios, pero ¿necios, quizá? Bíblicamente. Conozco ancianos que son necios. Y conozco jóvenes que son sabios. La Biblia dice en Salmo 90, versículo 12, que usemos nuestros días o que los contemos como el que trae sabiduría al corazón de parte del Señor. Lo que trae sabiduría es contar con el Señor día a día, aprender de Él día a día, alimentarte de Él día a día. Y entonces tú vas sumando sabiduría. El tiempo solo es un elemento. Quiere decir que un sabio joven y un sabio anciano, el anciano tiene que ser mucho más sabio, porque ha tenido más días para contar sabiduría. Pero la edad solo no implica sabiduría. Esto es como lo de, dale tiempo. El tiempo lo cura todo. No, el tiempo no lo cura todo. Pégate un tajo así en el brazo bien y dale tiempo. A ver si no te desangras. El tiempo solo es un factor. Moisés, Ur, Aarón, los que entendieron, de entre todos tenían más sabiduría porque habían contado sus días bien y porque tenían años de sabiduría, entendieron la estrategia. Nosotros, nuestro momento de vida no es coger la espada ya. Si vamos a luchar nosotros con los amalecitas, piénsalo, ¿eh? Moisés, si yo cojo la espada y voy contra los amalecitas, perderé. Y conmigo mis hijos, y conmigo mis nietos. Josué, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Levántate y adelante. Pero ¿cuál es mi rol aquí? Subir a lo alto de la colina e implorar por ellos. ¿Entiendes el concepto? Tienes que entender tu momento de vida. Y aquí hay dos cosas, el tuyo y el de la familia. Porque hay dos realidades. Una es la tuya personal. Y tú tienes un momento de vida que tienes que entender. Y si no lo entiendes, ¿cómo vas a saber cuál es tu rol en la familia hoy? Porque los roles cambian. Los míos han cambiado recientemente. La paternidad lo cambia todo, ya lo he dicho. Pero cambian y cambian y cambian. ¿Cómo sabes que tu rol es el mismo que ayer? Si no estás cerca de Dios y no cuentas los días con sabiduría, ¿cuál es tu momento de vida? Y lo otro, ¿cuál es el momento de vida de la familia? Porque las familias también tienen una vida en conjunto que evoluciona, es dinámica y cambia constantemente. Y no tengo que contarte nada de esto porque en tu familia han pasado tantas cosas, en tu familia biológica, que ya te das cuenta que todo es cambio constante y que tienes que adaptarte y adaptarte y adaptarte. Y nosotros como familia, ¿no? Creemos que no, la vida es como inerte para nosotros, que no pasa nada. Pues claro que pasan cosas. ¿Cuál es tu momento de vida y cuál es el momento de vida de la iglesia, de esta familia? ¿Cuál es mi lugar en esta familia hoy? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga en esta etapa? ¿Cuál es mi momento? Te recuerdo los 3 principios, ¿vale? Sin bendición familiar, hay maldición. No hay neutralidad, hay maldición. La familia se construye al paso de los niños y entender nuestro momento de vida.